Estimado amigo Eduardo Solís, qué gusto tenerte con nosotros una vez más, darte la bienvenida para que nos des tu punto de vista y como intitulamos tu conferencia, Revisión del TEMEC, Crisis o Oportunidad. Y déjame hacer una muy sintetizada referencia de tu trayectoria profesional. Eduardo Solís es miembro del Comité de Revisión del TEMEC 2026 en el Consejo Coordinador Empresarial, director general de Carfax México, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y desde entonces tiene una participación muy activa en esta materia con influencia en todo el continente americano. A lo largo de su vida profesional, Eduardo Solís ha sido un importante negociador de los diferentes acuerdos comerciales que suscribió nuestro país. En la Secretaría de Economía fue jefe de la Unidad de Promoción de Inversión Extranjera, también tuvo a su cargo la presidencia de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz del año 2008 al año 2020, donde consolidamos una colaboración interinstitucional que ha trascendido a que se mantenga su vínculo de amistad y colaboración con la AMDA. Sin más, Eduardo, te dejo el micrófono y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a ti, Guillermo, por esta oportunidad de estar aquí con ustedes en esta ocasión, en este importante foro de los vehículos comerciales. Vamos a platicar un poquito de qué es lo que hay, dónde estamos, qué viene. Y perdón si de pronto me pongo un poquito técnico, inevitable por lo que se nos puede venir en el tratado que reemplazó al Telecán, este tratado México, Estados Unidos, Canadá, el llamado TEMEC, que en el 2026, como ya lo veremos, entrará en un periodo de revisión y es una oportunidad muy importante para nuestro país. Empezamos, si les parece, y gracias de nuevo a Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, a todo el equipo que hace posible mi participación. Mil gracias. Adelante. Bueno, un poquito de lo que vamos a tratar aquí, desempeño del sector automotriz en México, particularmente hablando de esta sección de vehículos pesados. Vamos a hablar también un poquito de las cifras que seguramente ya han hablado de ellas antes de mi participación. ¿Cuáles son las expectativas de esta revisión a la que entrará el TEMEC en el 2026? Ya lo veremos, una revisión acordada en los términos del propio Tratado México-Estados Unidos-Canadá y algunas consideraciones finales. Adelante, por favor. Bueno, seguramente, como decía yo, ya vieron algunas cifras. 2023 fue un año récord en ventas, 55.119 unidades al mayoreo, 52.488 unidades al menudeo, para tener crecimientos cercanos al 33% en 2023 comparados con 2022. Ambas ya superando los niveles, por supuesto, prepandemia, de una manera muy, muy interesante, y podemos ver ahí en la línea amarilla hasta mero arriba cómo se comparan los distintos meses del 2023 con los que tuvimos en el 2022. Datos, por supuesto, de INEGI. Adelante. Bueno, como contexto es importante saber que tenemos hoy una regla de origen compleja. Quizás no tan compleja como la tenemos en los vehículos ligeros, pero aún así
tiene un cierto grado de complejidad, del cual hoy no vamos a hablar a detalle, no nos vamos a meter tanto a detalle, pero por supuesto sí dejar aquí el hecho de que es una regla compleja, que está todavía en la transición. En el caso de los vehículos pesados, se dio hasta el año 2027 para terminar la transición hacia las nuevas reglas más duras en la fabricación de vehículos pesados. Se incrementó el valor de contenido regional, por sus siglas en inglés RVC, que no es otra cosa que el valor de contenido regional, que se incrementó del 60 al 70% en 3 etapas, a partir de que entre en vigor el tratado el 1 de junio del 2020 hasta el 1 de junio del 2027, en donde ya entrará plenamente el 70% de valor de contenido regional al que tendrán que cumplir. Se definieron 2 categorías de autopartes, hay 38 en las principales y 15 complementarias, las cuales tendrán que llegar también a nuevos niveles de valor de contenido regional. En el caso de las principales, es el 70%, y de las complementarias un 60%. Las dos en 7 etapas hasta llegar al 2027. Nueva regla de origen también para motores, para transmisiones, para chasis, para alcanzar un 70% también en el 2027. Hay una parte de la regla similar a la de los vehículos ligeros que se le llamó el valor de contenido laboral. Mucha gente confunde este tema del valor de contenido laboral con un tema que tenga que ver con el capítulo laboral del tratado. Este famoso porque lo que se puso en el tratado es que para partes y componentes que vengan de regiones donde se paguen más de $16 la hora, se acordaron ciertos porcentajes. Entonces eso llamó mucha especulación, en donde se pagan más de $16 la hora. Pues en Estados Unidos y Canadá fue una manera de no llamar por su nombre que un porcentaje de Canadá para la fabricación en México, en este caso, de los vehículos pesados, pero también es cierto para los vehículos ligeros. Hay un incremento del valor de este valor de contenido laboral, con un mínimo de 45% que tiene que ser por lo menos el 30% en materiales y costos de manufactura, y otro 15% puede ser de los mismos materiales y costos de manufactura, o deducir del compromiso completo del 45%, un 10% por temas de tecnología o por operaciones que se hagan de ensamble de motores, transmisiones o baterías avanzadas en Estados Unidos o Canadá. Estos porcentajes tienen que ver con que partes y componentes que se incorporan a los vehículos que se fabrican en México, en este caso vehículos pesados, partes y componentes que se incorporan, tienen que venir un porcentaje de Estados Unidos o Canadá. Esto también es cierto y puede mitigarse este compromiso con importaciones de proveedores segundo nivel que hagan proveedores primer nivel en México. Proveedores primer nivel en México que venden a los fabricantes de vehículos pesados pueden también deducir de este porcentaje el porcentaje de importación que hagan de proveedores segundo nivel, y la armadora podrá extraer del proveedor primer nivel lo que importen de Estados Unidos o Canadá, ese proveedor que está en México de primer nivel. En resumen, es una regla compleja. Esta parte del valor de contenido de Estados Unidos o Canadá no existía.
y bueno, pues hace de esta una regla de origen más compleja. Al final del día habrá más integración en América del Norte, habrá más integración como resultado de esta regla de origen más dura, y los fabricantes, las armadoras, pues tendrán que ir elevando su nivel de integración para alcanzar estos porcentajes y poder acceder al libre comercio cuando exportan a Estados Unidos o Canadá. ¿A qué sigue? También hay, como parte de las reglas de origen, un compromiso de que el 70% de las compras que haga una armadora con presencia en México o en México y Estados Unidos o en México, Estados Unidos y Canadá, sus compras corporativas que haga de acero y aluminio, corporativas refiriéndome a en cualquiera de los tres países, para cualquiera de las plantas en los tres países, el 70% como mínimo tienen que ser compras de acero y aluminio en Norteamérica. Es una regla que obliga a que se use acero y aluminio de la región de Norteamérica. Incluye, por supuesto, compras directas o por medio de un proveedor que también hace compras de acero y aluminio para alcanzar este 70%. También es cierto que después del 70 año, del séptimo año, alguno de los tres países. Es decir, que el planchón, es decir, la materia prima más importante que hoy se puede importar de Brasil, de Corea, de cualquier parte, ese planchón tiene que ser de la región a partir del 1 de enero del 1 de junio del octavo año. Hay quien seguramente nos va a decir, no, es a partir del 1 de junio del séptimo año. Bueno, la redacción quedó después del séptimo año, y para mí después del séptimo año es el inicio del octavo. Entonces, tenemos 7 años para que el planchón sea de Norteamérica, y por supuesto este es un tema que cuando hablemos de la revisión lo volveremos a tocar. Esto no aplica a materias primas utilizadas como chatarra, mineral de hierro, aleaciones en bruto, pero sí aplica, por ejemplo, para todos los aceros especiales que se utilizan en la fabricación de los vehículos. El planchón tendrá que ser de la región. Hay un régimen de transición alternativo que podía dar más espacio en la transición en la regla de origen, pero en el caso de vehículos pesados me informan que no se utilizó esta modalidad. Por cierto, en vehículos ligeros todas las marcas utilizaron régimen de transición alternativo que les dio mayor espacio en la regla de origen. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, entramos a la materia que me ha solicitado don Guillermo Rosales para la plática. Y es disposiciones finales del TEMEC. Hay dos disposiciones. Una que no nos ocupa en este momento, pero la voy a poner porque son dos importantísimas. Una que dice que este tratado terminará 16 años después de la entrada en vigor. No olvidemos que entró el 1 de junio del 2020. 16 años después sería el 1 de junio del 2036. Pero hay una parte del mismo artículo que dice, a menos que cada parte confirme que desea continuar en este tratado por un nuevo periodo de 16 años. La verdad, los que estuvimos ahí durante la negociación y su servidor representando a los vehículos ligeros, no queríamos aceptar esto por la inestabilidad que le da el propio tratado. 16 años y el tratado muere a menos de que cada parte confirme que desea continuar. Esperamos que el tratado vaya muy bien y que todo el mundo confirme
que queremos otros 16 años. La verdad es que ahí está esta cláusula y tenemos que tenerla en nuestra mente. Eso no significa que hoy por hoy vaya a inhibir inversiones, pero ahí está y hay que tomarlo en cuenta. Y el segundo artículo, el segundo párrafo de ese artículo lo que dice es que en el 6º aniversario de la entrada en vigor, y es del 2026 que hemos estado hablando, en el 6º aniversario de la entrada en vigor de este tratado, la comisión, que son los secretarios de los 3 países, se reunirá para realizar una revisión conjunta, así le llaman, revisión conjunta del funcionamiento de este tratado, para revisar cualquier recomendación y decidir sobre cualquier medida apropiada. Cada parte puede proporcionar recomendaciones para que la comisión tome medidas, al menos un mes antes de que tenga lugar la reunión de revisión conjunta de la comisión. Entonces, la comisión se reunirá en el 6º aniversario de la entrada en vigor de este tratado, vamos a llamar a partir del 1 de julio del 2026, y cada parte, en este caso, el gobierno mexicano, vamos a decir, pero también es cierto para el gobierno de Estados Unidos o de Canadá, podrá presentar recomendaciones para que la comisión tome medidas. La que sigue, por favor. Es importante leer el párrafo 3 y 4 porque dice que como parte de esta revisión conjunta de la comisión, cada parte confirmará a través de su jefe de gobierno si desea prorrogar la vigencia de este tratado por otros 16 años. Es decir, a los 6 años no tener que esperarnos al 2036, sino decir, queremos prorrogar por otros 16 para irnos del 2036 a 16 años más al 2052. Si como parte de una revisión de 6 años, una parte no confirma su deseo de prorrogar este tratado por otro plazo de 16 años, la comisión se reunirá para realizar una revisión conjunta cada año por el resto del plazo de vigencia de este tratado. Entonces, esta revisión es sumamente importante para la vida y para el funcionamiento de este tratado. La que sigue, por favor. ¿En qué nos queda a nosotros este tema de la revisión? Y ya decía el buen Guillermo Rosales, me invitan a participar en este comité de revisión del tratado que el Consejo Coordinador Empresarial echará a andar y que lo que busca es hacerle recomendaciones a nuestro gobierno. ¿Qué le vamos a recomendar al gobierno? ¿Cómo debemos prepararnos como industria y cuál debe ser la posición de México? ¿Cuáles podrían ser esos potenciales temas sensibles? Ya pondré algunos en la mesa ahorita. Pero la idea es dejar la pregunta abierta en realidad, para que quien agrupa a las armadoras, llámese AMPACT, llámese AMIA, preparen documentos que les permitan poner en la mesa cuáles son esos temas que deberían de estar ahí en la revisión, aprovechando esta coyuntura y no esperarnos a que el gobierno se los imagine o los invente, sino que como gobierno seamos escuchados y podamos hacerle un planteamiento de los temas que como sector privado creemos que deberían de estar en ese documento de posicionamiento de revisión del gobierno mexicano. Es muy importante, y lo voy a decir un poquito más adelante, con detalle, que esos temas que México plantee como sector privado los platiquemos con nuestros pares del sector privado en Estados Unidos y en Canadá. Porque el ideal es que los sectores privados de los 3 países le a los gobiernos de los 3 países una posición conjunta de sector privado a nivel nacional, como la contraparte del Consejo Coordinador Empresarial,
pero también a nivel de las contrapartes de AMIA, de vehículos ligeros, y de ANPAC, de vehículos pesados. Hay que tomar en cuenta el efecto de las elecciones, decía aquí en México y Estados Unidos, pero bueno, en este caso en México ya no son elecciones. Recordar que fue en la administración del expresidente Trump que se hizo esta renegociación, esta renovación del Telecan para el TEMEC, y por supuesto puede tener implicaciones en la revisión del 2026. Es importante dar seguimiento a estos temas y por supuesto para el futuro del TEMEC. La que sigue, por favor. Bueno, a esta lámina no le debería de haber llamado consideraciones finales, sino esta es la parte central. ¿Cuáles son las expectativas para la revisión de este tratado? ¿Qué es lo que esperamos que esté en la mesa para la revisión del 2026? Por supuesto, podemos hablar de las oportunidades ante el cambio tecnológico, tanto en vehículos ligeros como pesados. Y cuando digo oportunidades es porque habrá que revisar si las reglas de origen que se negociaron para un mundo todavía muy en el mundo de la combustión interna, tanto de gasolina como diésel, nos permiten seguir aplicando de una manera que haga sentido en un mundo que se mueve hacia la electricidad u otras tecnologías alternativas que son más amigables desde el punto de vista de energía. Las reglas de origen tendrán que someterse a una revisión dados los cambios tecnológicos y ver si nos quedan y siguen siendo unas reglas de origen que hagan sentido en un mundo que se mueve hacia energías alternativas. Por supuesto que ese no es el único tema. Vale mucho la pena hablar de lo que dijimos hace un rato del acero. Si el acero en el 8º año que se incorpora en vehículos ligeros o pesados tiene que ver con que el planchón a partir del 8º año va a tener que ser, y los subrayos de la región, que hoy, como digo, muchos de los aceros que utilizamos vienen de planchón que se trae de Corea o de Brasil o de otras partes. ¿Cómo hacemos para saber si el planchón hacia el año hacia el 1 de junio o no suficiente para la demanda? Porque lo que se dice en el mundo del acero es que no hay suficiente planchón en América del Norte. Hay nuevas plantas que se están incorporando, que están creciendo. La pregunta es, ¿tenemos suficiente planchón para que esa regla acordada de que el planchón sea norteamericano a partir del 2026, a partir del 2028 en este caso, a partir del 1 de junio del 8º año? Bueno, si no, habrá que ponerlo en estos temas del 2026 de la revisión para decirles no hay suficiente planchón. Y mejor todavía, si la industria y el sector privado de los 3 países lo ponen por escrito a sus gobiernos, diciéndoles no hay suficiente planchón. Entonces, este es un tema importantísimo. Otro tema que, por supuesto, debe de estar en la mesa, es un tema que se acordó al final, que tiene que ver con una medida que el gobierno de los Estados Unidos tiene, que simplemente le llaman la 232. A través de la 232, Estados Unidos toma medidas para imponer aranceles, por ejemplo, o cuotas a gobiernos extranjeros. En el caso de México y de Canadá se acordó en una carta paralela que, en el propio TEMEC, que la 232 no podrá ser aplicada a Estados Unidos, de Estados Unidos a México o a Canadá. Es decir, como resultado de las 232 no aplican aranceles, no aplica una normatividad
cuotas que le exige Estados Unidos a otros países, que puede incluso detener las importaciones que hace Estados Unidos a través de la 232, por cierto, dirigida específicamente al acero. Nosotros llevamos a cabo un monitoreo de acero y aluminio, hacemos consultas para darle tranquilidad al gobierno de Estados Unidos que los molinos son mexicanos, que los molinos tienen presencia en México y le damos la tranquilidad de lo que hacemos, pero la 232 no aplica a nuestro país. Seguramente ellos vendrán al 2026 en la revisión conjunta a decir: queremos cambiar esa carta que acordamos porque México esto o aquello y queremos que le aplique la 232. Nosotros al revés estaremos diciendo: la 232 y su carta deberán seguir todavía en vigencia, no deberá ser revisada y no deberá de aplicar a nuestro país. Esto es muy importante porque hay que recordar que así como nosotros vamos a poner temas en la mesa, ellos también lo harán. Hay un tema que puede ser por demás controvertido, pero déjenme levantar la controversia a propósito de un buen amigo mío, Félix González, ex colaborador mío en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que dice: ¿por qué no empezamos a pensar en una unión aduanera? Y esto levantó mucha controversia. Bueno, yo digo, muy bien, empecemos a pensar, dada nuestro nivel de integración y la madurez, ¿en qué sigue? No creo que una unión aduanera todavía sea un elemento para meter en el debate. Pero ¿qué tal si empezamos sectoriales? Mecanismos de coordinación es menos que una unión aduanera. Si pudiéramos hablar de un mecanismo de coordinación en el sector automotriz, de un mecanismo de coordinación en el propio sector acero o aluminio, estaríamos hablando de coordinación en temas arancelarios, de apertura comercial hacia terceros países, en temas de normatividad y también en cuáles temas no estaríamos dispuestos a hablar en este mecanismo de coordinación. Pero creo que mecanismos de coordinación sectorial, y lo pongo en la mesa como un concepto que se queda corto respecto a lo que pudiera ser una unión aduanera, pero algo asequible y que nos daría el confort de que estamos en un siguiente nivel de integración con Estados Unidos y Canadá. Los mecanismos de coordinación sectorial, dada la madurez de integración que hoy tenemos en algunos sectores, puede ser una oportunidad para algunos de ellos. Yo dejo hasta aquí. Pongan por favor la que sigue. La que sigue, por favor. No sé si por ahí puse, ahí está mi teléfono, está mi correo electrónico, tómenle foto, estoy a sus órdenes para cualquier duda, pregunta, consultoría. Es muy importante, con esta consideración final los dejo. Temas que hoy están ocurriendo, como el tema de los vehículos chinos, en donde Estados Unidos un día amenaza y otro también, en donde si vienen fabricantes a México, primero más les vale cumplir con la regla de origen, pero segundo, están en una inestabilidad porque Estados Unidos está atacando a todo lo que sepa, huela a chino. Y entonces eso es un tema por demás importante hacia el 2026 o incluso antes. Y por supuesto, es muy importante que en esta revisión nos pongamos a trabajar. Nos pongamos a trabajar para que algunas de estas ideas que yo puse en la mesa y otras que seguramente saldrán muy puntuales, las estemos presentando. Estemos ayudando y colaborando para hacer los enlaces con las contrapartes de Estados Unidos y Canadá, porque en la medida que presentemos propuestas como sector privado de los tres países, tendrá mucho más fuerza ante nuestros gobiernos. Muchísimas gracias, Guillermo.
quedo a la orden y, por supuesto, gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Eduardo. Como siempre, más que información, nos dejas el poder de tu experiencia y el análisis que nos brindas. Y a lo largo de los siguientes meses, este tema, la revisión del TEMEC, hará una convocatoria amplia a todos los interesados, dentro de los cuales nos encontramos, y seguirá siendo un privilegio hacer equipo contigo en el seno del Consejo Coordinador Empresarial, donde estaremos teniendo todo el valor de tu participación. Gracias, amigo. Al contrario, Guillermo, muchas gracias.